Aleluya. En esta noche vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y nos vamos a poner un momento sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 32 hasta el 35. Versículo 32 hasta el 35, diga, dele gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo, aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos ven por la página, su aposento. Transmitimos desde Acacias, Meta, en el departamento, aquí en el Meta, y desde Colombia para el mundo. Que Dios los bendiga. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 32: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos que tú nos enseñes por medio de tu Santo Espíritu. Enséñanos esta palabra y aviva nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. He titulado esta enseñanza: debemos estar alerta. Debemos estar alerta en este tiempo, porque se están cumpliendo todas las cosas, todas las profecías del fin. Y las diferentes señales del fin se están cumpliendo. Lo estamos viendo. Nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Y aquí la palabra de Dios habla de Israel. En el versículo 32 dice: de la higuera aprender la parábola, dijo Jesús. De la higuera. Y Jesús dijo: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí el Señor Jesús se estaba refiriendo a Israel, la nación de Dios. Y estaba diciendo el Señor Jesús que cuando Israel volviera a formarse como nación, sería el tiempo final. Y dice que no pasaría esa generación, para que el Señor Jesús regrese a buscar la iglesia. Y en esta generación, en el 14 de mayo de 1948, Israel se formó nuevamente como nación, nuevamente. Y una generación bíblicamente está entre 70, 80 y 90 años. En el año 2018 se cumplieron los 70 años. Y ya llevamos 77 años de que Israel se formó como nación. Estamos en el 2025. En el 2025. Entonces esto nos habla de las señales de que habló el Señor Jesús, que al final de los tiempos y al final de esta generación, el Señor Jesús habló que habría aumento de las guerras en el mundo. Habría el aumento del hambre en gran manera, como lo vemos en este momento. El aumento de los terremotos, de los temblores de tierra. Hoy, en este momento, usted busca en internet las noticias y ve los noticieros, los medios de comunicación, y está temblando en cantidad de veces. Muchas veces está la tierra moviendo y están habiendo terremotos en algunos lugares. Estamos viendo cómo cuando hay estos terremotos, cuánta gente está muriendo. Estamos viendo el aumento de las enfermedades. Entonces todo esto nos habla de
la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar alerta, orando, congregándonos, obedeciendo la palabra, leyendo la palabra, siendo hacedores de la palabra, porque el tiempo está cerca. Entonces vemos que en este tiempo se está hablando de paz, paz. Y en la primera carta de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ahorita en Israel firmaron un tratado de paz. Eso es una preparación para lo que va a venir, para el tratado de paz mundial, que el hombre de pecado, que la Biblia lo llama el que se opone a Jesucristo, el anticristo, firmará con las naciones, con el mundo. Todo esto es un ensayo para lo que va a venir. En el 2020 estuvimos confinados durante 4 meses y hicieron un ensayo con toda la población del mundo, donde toda la población del mundo tuvimos que estar en las casas, ponerse el cubrebocas, la población del mundo. Todo esto son los ensayos que están haciendo para que cuando llegue el momento, la población está dócil. Hace las noticias, usted ve las noticias, y en este momento ya la NASA dijo, los científicos de la NASA dijeron que viene una piedra, una piedra o un meteoro, un asteroide, viene a una gran velocidad y ellos no se explican, no saben cómo viene, y no tienen un conocimiento claro sobre ese asteroide. Y ya la NASA dice alerta. Estados Unidos tiene un ejército de astronautas supuestamente para controlar esta roca gigantesca que viene hacia la Tierra, destruirla. Entonces lo habla la palabra de Dios, y nosotros lo vemos en los medios de comunicación, nosotros lo vemos en las noticias a diario, todo lo que está sucediendo. Esto nos habla de que Cristo viene a llevarse la iglesia. ¿Qué debemos estar nosotros? Preparados todos los días, listos para que en el momento que suene la trompeta, nosotros nos vayamos al cielo y no nos vayamos a quedar. Esta es la última generación de que todas estas cosas se están dando. Ahora tenemos la inteligencia artificial. Usted puede ver la inteligencia artificial, como en estos momentos muchos países están trabajando en ella, y vemos cómo todo se está cumpliendo. Y la palabra de Dios nos habló de otra señal, y es la apostasía. Y vamos a mirar en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2. Capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo Jesús, aleluyas. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Gloria a Dios. La apostasía hoy en día se ha aumentado. Vamos a leerlo. Dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque para que haya la venida del Señor, otra señal que habla la palabra de Dios es la apostasía. Y
La apostasía es el apartarse de la verdad del evangelio. Y eso sí que está en este momento en cantidad en el mundo, en la iglesia visible. Hay un aumento. De los años 90 para acá empezó ese movimiento terrible de los profetas, de los apóstoles. Hay un movimiento tremendo que ha aumentado tanto profeta que ha salido, pero son profetas falsos, profetas mentirosos. Por ahí resultó uno haciendo una barca, como la de Noé. Imagínense. Y hay una cantidad de engaño. Usted puede mirar las redes sociales y hay una apostasía terrible en toda la iglesia visible. Hay una apostasía donde se dejó la verdad del evangelio y ahora lo que se predican son enseñanzas falsas, fábulas, cuentos, y usan únicamente la palabra de Dios como la plataforma solamente para predicar sus mentiras. Salió hace un tiempo atrás un supuesto profeta y convertía el agua en vino. Una gran mentira, una estafa, un engaño, porque eso lo hacen con trucos. Un supuesto predicador, un supuesto apóstol, cobra, ahorita va a ir a España, y por 3 días que va a estar allá predicando en España, cobra más de 1 millón de euros por 3 días. Esa es la apostasía que se ha aumentado terrible, porque la palabra de Dios ahorita lo vamos a ver, que dice que en los postreros tiempos harán mercadería de nosotros, de la iglesia. Vamos a mirar segunda de Pedro, ahí, segunda carta del hermano Pedro, el apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 3. Vamos a mirarlo. Le pido por favor al hermano Octavio que nos lo lea, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Harán mercadería del evangelio. ¿Cómo es posible que un hombre de estos, para ir a predicar la palabra de Dios, cobre más de 1 millón de euros? Eso es una suma astronómica, convirtiéndolo a pesos colombianos, cuando la palabra de Dios dice que da de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dios estableció cómo es las finanzas que se manejan en las iglesias, pero no es vender el evangelio, y predican y cobran por predicar cantidades astronómicas de dinero. Ahora, hace un tiempo atrás, había unos pastores y unos evangelistas, entre comillas, que hacían milagros, que sanaban a la gente, que se levantaban los paralíticos de la silla de ruedas. Y resulta que llegó un momento donde un sobrino de uno de esos, que hacía campañas por el mundo, donde se llevaba hasta 400, 500, 600 mil dólares en unos 3 días de campaña, y dijo el mismo sobrino de él, que se iban para Italia, alquilaban una mansión y allí duraban varios días celebrando con tremendas rumbas, después de llevarse en el dinero de la gente, y la gente ignorante, cristianos ignorantes, corriendo detrás de estos sinvergüenzas. Hay otros que dicen, los músicos hoy en día, ¿cuántos de ellos no cobran cantidades de dinero para ir a cantar a un concierto? Eso no lo aprueba Dios. Cuando se invita a un predicador, lógico que la iglesia que lo invita pues corre con los gastos de hospedaje, comida, lo que llaman viáticos, y le dan una ofrenda de amor, porque es digno el obrero
de su salario. Pero esto lo han vuelto un negocio y están apostatando de la fe porque se han apartado del evangelio que predicó el Señor Jesucristo, el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que predicó la iglesia primitiva, el evangelio que han predicado muchos hombres. Aún en nuestro tiempo nosotros conocimos a hombres usados por Dios que ya partieron a la presencia de Dios y que eran verdaderos hombres de Dios, verdaderos evangelistas, verdaderos hombres que predicaban, y todavía hay hombres y mujeres que predicamos la palabra de Dios como está escrita. Hay tanta apostasía en la iglesia que ahora agarran el celular y estos supuestos evangelistas y profetas falsos y mentirosos y buscan, y antes de ir a la iglesia buscan los nombres de los hermanos que se congregan en esas iglesias, buscan cómo se llama el hermano o la hermana, dónde vive, y muchas cosas buscan en el Facebook y lo investigan. Y cuando están supuestamente ministrando y supuestamente el Espíritu Santo moviéndose y supuestamente que el Espíritu Santo les habla, llaman a las personas por su nombre y le dicen: ¿verdad que usted se llama Pedro Pérez? Y la gente: sí, yo me llamo, sí, y me habló el Señor. Ay, el Señor ahora le mire, ahora Dios le dice que usted tiene una casa, que usted la venda y traiga el dinero, que usted tiene un carro, que usted lo venda y me traiga la platica. Y estafan a la gente. Lo están haciendo. Es una nueva forma de estafar a la gente, al pueblo de Dios. Y por eso esta es una de las señales que ya la hemos visto. Cumplida está esta señal y ya no se predica la palabra de Dios como está, sino que ya se ha cambiado el mensaje. Y por eso aquí dice el apóstol Pedro, mire, el Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Pedro, ¿cuántos años hace que se escribió esta carta que él escribió? Hace casi 2000 años. Y ese es el periódico de hoy. Uno ver los medios de comunicación. Dice: y por avaricia harán mercadería ¿de quién? De la iglesia. Mercadería. Donde no hay cambio en las personas, donde solamente se va por emociones. Pero nosotros que amamos a Jesús, ¿qué debemos hacer? Ser nuevas criaturas, ser diferentes, amar a Jesús, amar a nuestros hermanos, vivir para Dios. ¿Cómo es posible que ahora, viendo a uno, llegaba y le daba la patada a la gente, una patada a la gente, y le decía: de esta forma usted es libre? Todo eso se llama apostasía. Por eso no creamos, hermanos, toda esa cantidad de mentiras que se ven por las redes sociales, toda esa cantidad de apóstoles que se han levantado. Hubo un tiempo atrás que un periodista de una cadena, de un medio muy serio en los Estados Unidos, hizo una investigación a unos pastores que hacían milagros, que la gente se levantaba en las sillas de ruedas. Y luego este periodista se fue y los entrevistó y les dijo: mire, lo que ustedes mostraban, esos milagros que ustedes mostraban, esos milagros eran falsos, porque ustedes contrataron actores para que los hicieran. Y descubrió este periodista investigando a esos actores. Por eso, como no hay poder de Dios en ellos, tienen que usar estrategias humanas para engañar a la gente. ¿Por qué? Si tienen tanto poder, no se van a los hospitales, a las clínicas, y oran por los enfermos que están allí, y oran por las personas que están hospitalizados para que se sanen de sus enfermedades. No lo hacen porque en ellos no se mueve el poder del Espíritu Santo, sino el poder del enemigo, del error, del engaño. Entonces nosotros debemos seguir a Cristo. Nosotros debemos leer esta palabra que tiene, ¿cuántos libros tiene la palabra de Dios? 66 libros. Y aquí encontramos la mejor profecía. La profecía más segura está en la palabra de Dios.
Usted y yo queremos que Dios nos hable. Leamos la Biblia, escuchemos la palabra de Dios y Él nos va a hablar. Y la palabra de Dios es inefable, no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios no falla. Si queremos escuchar a un buen predicador, escuchemos al apóstol Pablo, escuchemos al apóstol Pedro, escuchemos a los profetas de la antigüedad, al profeta Isaías, profeta Jeremías, al profeta Daniel, y son profetas genuinos de Dios. Escuchemos la palabra de Dios y ella nunca nos va a engañar. Amén. Vamos a mirar ahora en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 3 al 4. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya, Cristo vive. Santo. Dice la palabra de Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ese tiempo está en este momento en cantidad, que la gente dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no querrán oír la sana doctrina. Ahora la gente no quiere oír la sana doctrina. Ahora cuando a la gente se le predica que hay que arrepentirse, que hay que dejar el pecado, que hay que ser un hombre y una mujer íntegro delante de Dios, la gente dice, eso no me gusta a mí. Usted es muy extremista, son muy extremistas. Ah, no, eso me gusta, es un lugar donde me digan, tranquilo, siga como va, siga viviendo su vida como usted va, no se preocupe, si tiene 3 mujeres, tranquilo, Dios no se pone bravo. Si tiene en su casa, si usted se toma una cerveza, 2 cervezas, si usted se droga, tranquilo, no se preocupe, Dios lo entiende. Dios lo entiende, Dios no entiende a nadie. Dios quiere es que cambiemos, que nos arrepentamos del pecado, que seamos gente que lo amemos. Entonces llegará el tiempo, y ese es el tiempo. Las grandes mega iglesias en todo el mundo están llenas de gente que van como si fuera un club social. En Bogotá hay grandes mega iglesias, grandes iglesias donde se congregan 2,000, 3,000 personas, pero allí hay una que la gente ya no lleva Biblia. Allá usted va y la gente allá no le dicen, hermano, Dios lo bendiga. Es un club social donde el pastor ya es un mensaje de la palabra de Dios, donde dice, hay que cambiar, hay que ser diferente al mundo, hay que ser hombres y mujeres que vivamos en santidad. Esos mensajes ya son mensajes que para ellos están mandados a recoger. Ellos ya dicen, esos mensajes ya aquí no se predica, porque eso era antiguamente. Ahora aquí predicamos es que usted es un campeón, que usted puede ser el mejor, que usted puede esto, que lo otro. Profesional. Un profesional. Usted puede ser el más rico, usted puede ser el hombre más famoso. Ya no se predica la palabra de Dios, porque llegará el tiempo, dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, cuando ya no quedará en la sana doctrina, sino que teniendo la gente comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros falsos. Y si esto sucedía, allá el apóstol Pablo lo está diciendo, que en ese tiempo ya habían maestros falsos, maestros que predicaban doctrinas falsas, y la gente le gusta eso. La gente le gusta donde le digan, ay, hermanito, hermanita, tranquilo, siga así como usted va, siga así viviendo su vida pecaminosa, su vida como usted la lleva, no se preocupe, usted va para el cielo.
Estos días me decía un pastor, decía, hermano, eso que cuento de ayunar, si ya el Señor Jesús ayunó por nosotros, ¿para qué ayunar? Ya dicen algunos, ¿para qué orar? ¿Para qué eso? Usted ya no necesita ni ayunar, ni orar, ni vigilar, y por eso ya muchas iglesias ya no ayunan, mucha gente ya no ayuna, mucha gente dice, porque ¿para qué? ¿Para qué si el Señor Jesús ya ayunó por mí? Hermano, el ayuno es algo muy importante y muy necesario para romper cadenas, ataduras, ligaduras, para que el Espíritu Santo nos liberte en el nombre de Jesús. La oración es muy necesaria, porque si uno no ora como cristiano, si uno no ora, está carnal, está lleno de carne, de mundo. Es una persona que si no ora, pues vive la vida como cualquier otro. Y solamente lo que cambiamos es entonces de religión. Estábamos en la católica y nos pasamos a la evangélica, pero seguimos siendo mentirosos, chismosos. Si vive en adulterio, tranquilo, siga viviendo en adulterio. Si vive en fornicación, tranquilo, siga viviendo en fornicación. Si le gustaba ir a consultar a los brujos, tranquilo, va y sigue consultando a los brujos. Hay cristianos que consultan a los brujos. Hay cristianos que hacen eso. Hay cristianos que en vez de orar se van donde el brujo, de la bruja. Hay cristianos que no cambian y les gusta el chisme, les gusta la mentira, les gusta el engaño. ¿Por qué? Porque hoy en día se predica esa palabra, una palabra liviana. Pero nosotros seguiremos predicando la palabra de Dios como ella está escrita. Hoy en día se está enseñando el amor al dinero. Usted quiere ser rico, tráigame su dinero, tráigame, pacte, siembre. La Biblia no habla de pactar, no habla de sembrar. La Biblia habla de diezmos y ofrendas. Eso es lo que habla la Biblia. Y primicias, no habla de más. Pero por avaricia harán mercadería de la gente. Y la gente se deja engañar. La gente corre donde esos sinvergüenzas y hacen fila y pagan cantidad de dinero porque viene el super apóstol, viene el super profeta. En cambio, se dice muchas veces, venga hermano que vamos a ayunar, venga que vamos a estudiar, vamos a vigilar. No hermano, yo no puedo. Gloria a Dios que había un super evangelista engañando al mundo entero porque iba haciendo cruzadas por el mundo y de repente el mismo sobrino lo denunció y se le cayó el negocio. Se le cayó el negocito que tenía de estafar. Y el mismo sobrino dijo, mi tío cargaba un container lleno de silla de ruedas, lleno de muletas, lleno de artefactos. Y le pagaban $100 a una persona para que se sentara en una silla de esas de ruedas. Y luego le decían, pase y dé el testimonio. Y pasaba así, yo venía enfermo en silla de ruedas y mire, aquí la traigo. Y fui sanado por el poder del Espíritu Santo. Y después le decía, tome sus $100, quédese calladito, no vaya a decir nada. Y la gente hacía fila, llenaban lugares donde caben hasta 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, medio millón de personas. Y después a disfrutar de la plática, comprar buenos aviones, buenas mansiones. Y ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la verdad. Y dice aquí el siguiente versículo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los engaños. Ahora vamos a mirar primera carta de Timoteo, capítulo 4 también, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Hermano Octavio, léelo por favor. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús, aleluya. Diga gloria a Dios, Cristo vive. Porque estamos siguiendo al verdadero. Amén, hermano. Dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Amén. 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 En los postreros tiempos. Y dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Mire, por la hipocresía de mentirosos, teniendo, como ya tienen la conciencia cauterizada, al ganado, cuando a los terneros están pequeños, los topizan, les queman con fuego y le queda ya cauterizado ahí donde sale el cuerno, el cacho de los animales, ya no le sale más. Así tienen la conciencia muchos sinvergüenzas que se llaman apóstoles falsos y profetas falsos, porque de eso abunda en este tiempo. Tienen la conciencia cauterizada, ya no les entra nada, ya ellos están tan ciegos que ya ellos dicen, así vamos bien para el cielo. Al cielo raso del infierno van esas vidas, y aparte llevan a millones de gentes con ellos para el infierno si no se arrepienten. Nosotros no seguimos a un hombre. ¿Nosotros a quién seguimos? A Dios. A Jesús de Nazaret, a Cristo Jesús. Ay, lógico que Dios tiene un orden, Dios tiene pastores, pero si usted un día me ve predicando a mí un mensaje contrario a la palabra de Dios, le digo, váyase a otra congregación. Si el mensaje de Dios se cambia, si la palabra de Dios se cambia, pero aquí hemos predicado y predicaremos la palabra como está escrita. Por eso es que nosotros los evangélicos cargamos, ¿qué cargamos los evangélicos cuando vamos al servicio, al culto? La Biblia. La Biblia. ¿Y la Biblia qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios inefable. Inefable quiere decir que no se equivoca, porque el que la dijo es Dios. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Padre. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios que está aquí. Los evangélicos sí cargamos Biblia, porque nosotros comprobamos lo que está diciendo el pastor o lo que está diciendo el predicador, lo comprobamos al pie de la letra. Cuando éramos inconversos y éramos de la religión tradicional, hermano Octavio, hermana, ¿ustedes alguna vez llevaron Biblia ya? ¿Cierto que no? Nunca se llevó una Biblia. Pero aquí en la iglesia evangélica sí cargamos Biblia, porque es el manual del cristiano, es el manual del Hijo de Dios, y comparamos lo que se predica y miramos, así es verdad lo que dice ahí la palabra de Dios, porque nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, porque ella nos cambia. ¿Ella qué hace? Nos transforma, nos hace nuevas criaturas, nos limpia. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos finales, estos últimos tiempos, esta última generación. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la verdad del Evangelio. Amén. Se apartarán de la verdad del Evangelio. Y usted se pone a ver, y hermano Octavio lo sabe, y los que estamos aquí, vemos las redes sociales y miramos toda esa cantidad de engañadores que salen, toda esa cantidad de mentirosos y profetas, pero eso abundan y eso dan profecía a diestra y siniestra. Hace un tiempo atrás, aquí en Colombia había un joven que iba a ser candidato presidencial en esta nación, y llegó un sinvergüenza de esos que se llama un profeta, esos falsos del diablo, que ¿qué más son esos? Y le dijo, usted va a ser el presidente, usted será el próximo presidente. Así le dice Dios, así le dice. Y si se llevó su buena cantidad de dinero para su país, el sinvergüenza. Y a los pocos días, ese joven, el papá lo estaba sepultando. A los pocos días. Un mentiroso ese supuesto profeta. Y así eso han salido cantidad de estos falsos y sinvergüenzas. En esta campaña pasada salió un pastor que se lanzó como candidato presidencial, y llegó este otro sinvergüenza mentiroso llamándose profeta de Dios. De Dios no tiene ni el cuento. Y le dijo, usted, señor pastor fulano de tal, usted será el próximo presidente. Y le dijo a la iglesia que estaba ahí, hermanos, saluden al
a su próximo presidente. No pasó ni siquiera los votos que exige la registraduría para pasar el umbral. Ni siquiera eso pasó. Porque son unos sinvergüenzas mentirosos que solamente les gusta el lucro, como Balaán, el dinero, porque tienen avaricia en su corazón, tienen engaño en su corazón. Y por eso nosotros como cristianos, cuando usted escuche que por ahí llega un supuesto profeta, hermana y hermano, ¿qué cuento de superprofeta? Ni lógico, la palabra de Dios dice que hay 5 ministerios. Y dentro de ellos dice que está el profeta, pero no es esos mentirosos y engañadores que se hacen llamar que profetas. Yo hace un tiempo me congregaba con mi esposa en un lugar, hace un tiempo atrás, y en esa congregación estaba muy bonita. Había un gran grupo de personas que estábamos ahí. Se sentía la presencia de Dios, el Espíritu Santo se movía. Ahí estaba la presencia de Dios y de repente llegó un supuesto profeta, el enemigo, y destruyó esa congregación hasta que la destruyó. Cuando la destruyó, agarró sus maletas y se largó, porque ese es el trabajo del diablo. Por eso aquí puede llegar un supuesto profeta y puede decir, es que yo resucito los muertos, y puede venir resucitar un muerto aquí, y yo le voy a decir, pues hermano, siéntese y yo voy a conocer quién es usted, voy a analizarlo, voy a mirar y voy a mirar el fruto suyo. Y cuando ya vea el fruto de él, entonces dice, sí, es un hombre que ama a Dios. Pero mientras tanto, allá a su casa, si llega un supuesto profeta a decirle, venga hermana, yo le doy profecía, dígale, no, gracias, yo tengo mi iglesia donde me congrego. Aquí en Acacias y en Colombia hay una iglesia donde le dan profecía a la gente a diestra y siniestra. Si va el diablo a esa congregación, le dan profecía y le dicen, diablo, tranquilo, no se preocupe, usted se va a salvar. Porque eso dan profecía. Y esos salones de esos lugares son llenos de cantidad de gente. Eso va cantidad de gente a esos lugares, porque a la gente le gusta que le hablen cosas bonitas al oído, que le hablen mentiras, pero no les gusta cuando le predican la palabra, cuando le dicen que hay que dejar lo malo, que hay que vivir una vida en santidad. Eso no le gusta a la gente. La gente anda buscando que me profeticen que yo voy a ser el más rico de Colombia, que yo voy a tener carro, casa, beca, que yo voy a tener esto, lo otro, que voy a viajar, que voy a no sé qué. Eso sí, que me profeticen, eso sí me gusta. Y Dios prospera. Dios da casa, Dios da carro, casa, beca, Dios da todo eso, pero Dios lo da en su tiempo y Dios lo hace a su manera. Pero no que venga un sinvergüenza y estafar a la gente, engañar a la gente, creyendo que usado por el enemigo, sacándole el dinero a las personas del bolsillo. Ahora dice en la primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, aquí dice la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios, 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos han salido por el mundo, falsos profetas. Gente falsa, gente mentirosa. Eso hay abundancia en este tiempo. Eso, por las redes sociales profetizan que Dios me dijo que va a venir esto, que va a venir lo otro, que va a pasar, pero nunca pasa. Nunca pasa, porque son mentirosos, son gente falsa, y por eso dice que, amados, dice el apóstol Juan, nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A nuestra casa puede llegar una persona, es que yo soy cristiano, que yo no sé qué. Hay que ver el testimonio, hay que ver el fruto, cómo es esa persona, cómo vive esa persona en su casa, cómo se comporta con su esposa, con sus hijos, con los vecinos, cómo es, si realmente es un hombre que ama a Dios, si es un hombre que ora, un hombre que ayuna, un hombre que vigila, un hombre que vive para Dios.
¿Cómo es? Hay que verlo. Antes de decirle hermano, bienvenido a mi casa. Una cosa es que viene la persona aquí, gloria a Dios, porque aquí es la iglesia, este es un lugar público, viene, se sienta, escucha la palabra, pero en mi casa, que me llega que haya un hermanito que viene yo no sé dónde. No, mi hermano, qué pena, pero tengo un pastor, tengo una iglesia y yo no lo puedo recibir a usted porque yo no sé quién será usted. Porque llegan a las casas y después de que les abren las puertas, les dan confianza y hasta hay gente que les da posada, les da dormida y terminan robándose las cosas, terminan haciendo muchas cosas que a Dios no le agradan y nosotros debemos estar alerta. Y para terminar, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del Espíritu Santo. Aquí en el libro de los Hechos, vamos a terminar leyendo en el capítulo 20. Capítulo 20, vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29. Gloria a Dios. Leo la palabra. Nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Decía el apóstol Pablo, se estaba despidiendo de la iglesia allá en Mileto. Y el apóstol Pablo diciéndole allá a los hermanos de Mileto, diciéndoles: hermanos, yo sé que después de que yo me vaya de aquí, van a venir lobos rapaces. ¿Qué es un lobo? En los animalitos, el lobo le gusta la oveja, comerse las ovejas, se alimenta de carne de oveja. Pero en lo espiritual, el lobo es una persona que se dice llamar pastor, que se dice llamar evangelista, que se dice llamar apóstol, que se dice llamar profeta, maestro, hermano en la fe, y él se viste como una oveja. Él se viste, se pone el disfraz como una oveja, pero por dentro, cuando le quitan el disfraz, es un lobo, y el lobo le gusta la carnecita, le gusta devorarse a las ovejas. Asimismo, en lo espiritual, a esos hombres mentirosos y falsos que se hacen llamar que pastores, que sin ser pastor se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas sin serlo, ellos les gusta el dinero de la gente, ellos les gusta la plática, y aparte sacar a la persona de la verdad, que la persona crea en un espíritu de engaño, un espíritu de error. Entonces esos, la Biblia los llama lobos disfrazados de ovejas, así como dice la palabra de Dios, que Satanás se disfraza como ángel de luz. No es que sea un ángel de luz, sino cómo se disfraza. Ahorita en el 31 de octubre, ¿qué va a hacer mucha gente? Se van a disfrazar, se van a poner máscaras. Y las máscaras y los disfraces las usa el diablo. Él es el que le gusta disfrazarse, porque él no va a llegar donde una persona y va a decir: yo soy el diablo, tal como es, porque él es un espanto. Él llega y se muestra muy bonito, muy atractivo, disfrazado para engañar. Y así dice el apóstol Pablo a esta iglesia: hermanos, yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ese era el trabajo que hizo el apóstol Pablo allí en esa iglesia, en ese lugar. Pero el apóstol Pablo estaba muy preocupado, porque él sabía que después de que él se fuera, iban a venir esos lobos disfrazados de ovejas, lobos disfrazados para engañar. Como en este tiempo hay muchos hombres y mujeres engañando a diestra y siniestra y predicando mentiras, falsedades por todo el mundo y engañando a la gente.
Y allá, esas congregaciones, la gente corre, la gente va a esos lugares para que les digan mentiras, para que los engañen, pero donde se les predica la verdad, no les gusta. Pero nosotros sí, seguimos adelante porque queremos, ¿a dónde queremos llegar? Al cielo donde está nuestro Salvador. No queremos que nuestra alma se vaya a perder. No queremos irnos a condenar, sino queremos que cuando suene la trompeta, Cristo nos lleve para el cielo. O que si partimos antes de que suene la trompeta, que cuando la trompeta suene, nuestro cuerpo sea resucitado y volemos para el tercer cielo. Y no que vayamos a ser echados en el lago que arde con fuego y azufre. Porque allá irán el diablo, sus ángeles, el falso profeta, el anticristo y todos los que nunca quisieron a Dios, y todos esos falsos y todos esos supuestos apóstoles, supuestos profetas, engañadores y mentirosos. Si no se arrepienten, allá llegarán a ese lugar. Pero debemos estar nosotros siempre alerta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies, dándole un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. A Él la gloria y la honra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, nos instruye. Tu palabra nos guía al camino correcto. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar con usted hasta el final de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Santo.